Las plantas poseen genes que codifican para la inducción de los mecanismos de defensa. Ellas dentro de su ADN contienen esa información que se activa ante la presencia o ante el ataque de dichos patógenos. La hipótesis gen por gen, definida por Flor en 1971, nos señala que por cada gen de resistencia a la planta le corresponde un gen en el patógeno, el cual está, digamos, codificado contra la virulencia o tiene un factor virulento o viceversa. En estos procesos intervienen agentes inductores externos o internos de la planta. Dichas moléculas pues tienen la característica de conferir resistencia y actúan como una vacuna o como un escudo de protección que favorece la activación de los mecanismos de respuesta o de defensa vegetal. Y las defensas naturales de las plantas, por supuesto, son sustancias producidas por la planta que contrarrestan o neutralizan los mecanismos de infección del patógeno. Entonces se da una serie de reacciones bioquímicas en respuesta de control frente a daños causados por. Ante la presencia de infección, agentes inductores son reconocidos por moléculas exógenas, generando la activación de dichos mecanismos de resistencia o aumentando el nivel de la resistencia en la planta huésped. Entonces, lo que hacen es como enviar las señales de alerta para que se produzca la respuesta o la activación de los mecanismos de respuesta. Entonces, una vez la planta recibe la señal, ¿cierto? A través de una proteína receptora en la membrana plasmática, ocurre que hay un inductor que usualmente está asociado a que una vez se transmite la señal de alerta de infección, esos inductores pueden, digamos, favorecer o estimular la transcripción del RNA mensajero del hospedero para que se dé esa rápida codificación, todo el proceso de transcripción y de traducción, de doblamiento, de codificación del ADN, transcripción en RNA mensajero, y en los ribosomas ya se dé todo el proceso de la síntesis de la proteína, ¿cierto? Y esa síntesis de proteínas que se forman son proteínas de respuestas que sintetizan fitoalexinas o que son precursores de fitoalexinas y generalmente se producen rápidamente. En muy pocas horas se puede subir la concentración dentro de la planta en muy pocas horas después de haberse generado la infección. ¿Qué son los elicitores? Son compuestos que inducen la síntesis de fitoalexinas. Son como soldados que emiten la señal de alerta. Entonces, el elicitor se une a una proteína receptora y induce la activación de los mecanismos de respuesta o mecanismos de defensa de la planta frente al ataque de factores bióticos como son los patógenos, bien sean insectos, hongos o bacterias, o frente a daños mecánicos o condiciones de estrés que pueda sufrir la planta. Las fitoalexinas propiamente dichas, entonces ellas ya vienen siendo mecanismos, metabolitos secundarios fungitóxicos que son sintetizados por la planta y que inhiben la infección. Y pues ellas son el centro de los mecanismos de respuesta de las plantas. Pueden ser, algunos elicitores pueden ser sales inorgánicas, carbohidratos, lípidos, glucanos o incluso algunos ácidos grasos que, digamos, ya favorecen la formación de estos. Los fosfitos de potasio tienen la particularidad
ser productos exógenos que pueden ayudar a la planta a defenderse contra el ataque de patógenos, particularmente del orden peronosporal. Hablemos de Phytophthora y mildeos. Entonces, estos productos tienen la particularidad de traslocarse vía xilema y floema dentro de la planta, siendo muy efectivos como elicitores o como productos acompañantes para la activación de todo el sistema y el mecanismo de defensa de las plantas. Ellos aportan nutrientes con resultados muy eficientes en floración, además del efecto, digamos, particularmente fungicida que pueden tener, digamos, apoyan en la parte de nutrición también. Además, el ion fosfito no es la fuente ideal para la nutrición, para la fuente de fósforo que necesita el hongo. Así que pues él queda en alguna manera en desventaja porque no puede obtener de la planta hospedero el fósforo en la manera disponible como lo necesita. Se ha comprobado que en aplicaciones con fungicidas se logra el control de la enfermedad y los niveles de sanidad y rendimiento se incrementan, en este caso con el uso del producto Aquafide.